cómo comenzar a vivir del arte fácil y sin depender de nadie. Deja de trabajar gratis. El arte sí vende. Hola queridos artistas, bienvenidos al episodio 67 del Arte sí vende. Mi nombre es Tania Hernández Arsaluz, su anfitriona en el episodio de hoy. Antes de comenzar, recuerda seguirnos en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube como El Arte sí vende. Y de manera especial quiero pedirte que nos califiques con 5 estrellas en Spotify. Solo tienes que ir al podcast El Arte sí vende en Spotify y debajo de la descripción encuentras las estrellas. Lo puedes hacer en tu celular o en tu computadora. Y si escuchas el podcast en Apple Podcast, también puedes calificarnos con 5 estrellas y dejar una reseña. Con estas acciones puedes ayudar a que más artistas sepan cómo comenzar a vivir del arte. Queridos artistas, bienvenidos, bienvenidas, qué bueno que están acá. Antes de comenzar, quiero hacerles una invitación rapidísima. Están abiertas las inscripciones para el programa El Arte sí vende, un programa diseñado exclusivamente para artistas independientes que quieren vender constantemente su obra o servicios artísticos sin sacrificar su estética ni su crecimiento artístico. El Arte sí vende te permitirá crear un sistema de venta y promoción flexible, auténtico y fácil de implementar. Es un programa integral que te ayudará a incrementar tu confianza como artista, descubrir quiénes son tus clientes y llegar a ellos, tener claro cuál es el precio justo para tu trabajo artístico y vender constantemente, que es la gran meta. Este programa es el único completamente centrado en las necesidades y retos del artista. El Arte sí vende te comprende, te guía, te acompaña a través de cada lección, de cada ejercicio, de la comunidad privada de artistas y del soporte directo de la creadora del sistema, es decir, mío, para que logres el objetivo. En la descripción de este episodio te voy a dejar el link con toda la información del programa para que lo conozcas. Y si resuena contigo y crees que es momento de hacerle caso a tu artista, hacerlo crecer de forma profesional y llevarlo de ingresos esporádicos a ingresos constantes, entonces únete. Justo hoy mandé un mensajito para recordarles que estaban abiertas las inscripciones a través de los grupos de WhatsApp y les hacía esta pregunta: ¿cuánto tiempo seguirás postergando trabajar por tus sueños? ¿Cuánto? Mejor únete al programa El Arte sí vende y vamos a ponerle atención y foco a ese artista que quiere dedicarse al 100% a crear y que necesita esos ingresos para poder lograrlo. Así que únete, te dejo la información en el link del episodio y cualquier duda también te dejo mi link a WhatsApp, charla conmigo, ¿vale? Vamos con el tema de hoy, queridos artistas. ¿Vender internacional es la única opción para que me compren? No saben la de ganas que tenía de hablar del tema. Es que con relativa frecuencia me hacen esta pregunta: Tania, ¿cómo empiezo a vender internacional? ¿Cómo logro vender internacional? Recientemente hice charla online gratuita, 5 pasos para comenzar a vivir del arte, y ahí surgió de nueva cuenta la pregunta: Tania, quiero vender internacional, ¿cómo lo hago? Y mira que parece una pregunta ingenua, ¿no? Claro que quiero vender internacional, Tania, ayúdame. Pero mira lo que sucede. En cuanto yo indago más sobre la pregunta y por qué tienes ese deseo, esa intención, me doy cuenta que encierra una serie de falsas expectativas que es necesario aclarar y poner en su justo lugar. Y por ello es este episodio. Una de las primeras ideas que vienen con el objetivo de querer vender internacional es la sensación de que en nuestros países es imposible vender a buen precio. Y de pronto empiezan a aparecer pensamientos como: si me pagaran en dólares, si viviera en otro país sería más fácil. Y constantemente me lo dicen, ¿eh? Y repito, quiero repetir esto de sería más fácil, pero no lo quiero hacer como lo dije, sino más bien permíteme el tono de pregunta. ¿Sería más fácil? Vamos, a ver, hazte tú la pregunta. ¿Sería más fácil en serio vender internacional? La verdad es que, seamos bien sinceros, bien honestos,
La verdad es que no es del todo cierto. Parece fácil, mejor dicho, pero en realidad no lo es. Cuando empezamos a pensar de esta forma, caemos en la generalización y de verdad es que no nos hace nada bien dar por hecho que una de las razones por las que no vendemos, por las que no vivimos del arte es porque no vivimos en otro país o no nos pagan en dólares o no vendemos internacional. Mira, yo te cuento una anécdota que cuento con regularidad y que ahora ya va a quedar en el podcast porque por acá no la había contado, no la había dicho, pero yo tengo alumnos de más de 10 países que están dentro de la comunidad privada de alumnos del programa El Arte Si Vende y obviamente estoy en contacto con esos artistas, sé cuáles son sus problemáticas, sé cuáles son sus retos, porque obviamente necesito saberlos, saberlas para poder ayudarles. Y regularmente escucho lo siguiente, observa, escucha. Quienes están viviendo en Argentina de pronto tienen esta sensación de, uy, si viviera en México todo sería más fácil, allá el peso no es tan volátil. Y los artistas que me estarán escuchando en México dirán, no, ¿cómo crees? Aquí no es nada fácil, ¿no? Y acá en México de pronto tenemos otros problemas. Uy, si viviera en Estados Unidos o si me fuera a España, sería todo más fácil porque allá sí hay apoyos del gobierno, ¿no? Y queridos artistas, si nos escucharan en España o en Estados Unidos, nos dirían, no, no es tan fácil acá tampoco, ¿no? Lo que me he dado cuenta de escuchar a artistas de distintas latitudes es que los problemas se repiten y se repiten y se repiten. Claro que hay matices, claro que hay diferencias, pero si tomamos los problemas de alguna manera que se repiten, son los principales problemas. Y uno de los principales es que no sabemos vender y no sabemos promocionar. Ese es el principal problema. Y ese problema se repite no importa en qué país estén. Yo tengo alumnos en España, tengo alumnos en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Guatemala, en México. Y de verdad es que, y en muchos otros que puede ser que se me estén olvidando Australia, tengo una alumna en Australia, los problemas se repiten, ¿eh? Una y otra vez. Entonces, es falso esto de que, uy, si viviera en otro país, uy, si me compraran en otro país sería mucho más fácil. En realidad no es así. En realidad lograr vender en otro país no es cosa fácil. Aceptemos eso. Una vez aceptado, ya estamos del otro lado, porque entonces la verdadera pregunta es cómo sí, porque al final, claro, no es cosa fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente hay que saber por dónde comenzar. Y hoy quiero hacerte una sugerencia de por dónde comenzar si es que tienes esta idea de vender internacional. Primero, rompiendo con este mito de que va a ser más fácil, porque no lo es. Tiene también lo suyo. Tenemos que construir la venta, tenemos que construir la promoción, tenemos que tener un sistema de venta y promoción, por supuesto, y tenemos que probarlo también, ¿sí? Como si estuviéramos vendiendo local. Pero además de eso, yo te voy a sugerir otra estrategia que te va a facilitar muchísimo las cosas. Y aquí es tomar en cuenta que todo es más fácil si seguimos el principio de crecimiento concéntrico, ¿sí? ¿Qué es esto de crecimiento concéntrico, Tania? Bueno, es como yo lo veo y es, digamos, una metáfora, como estas metáforas que siempre me gusta hacerles para ejemplificar y que los conceptos queden anclados mucho más fácil. Mira cómo lo veo. Imagínate que estamos lanzando una piedra al agua, ¿sí? Imagínate que esa piedra hace estas ondas que se van agrandando, agrandando, agrandando. ¿Por dónde empiezan esas ondas? Por el lugar más cercano a la piedra, ¿cierto? Bueno, para mí ese es el principio de crecimiento concéntrico. Lo más fácil es vender en los lugares más cercanos a nosotros. Por eso, los primeros lugares donde vendemos es con nuestros amigos, con nuestros conocidos, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque son las personas que están a nuestro alrededor. Es esa primera onda cuando lanzamos la piedra al agua que se forma alrededor de la piedra. Es el movimiento que se manifiesta más rápido.
Muchas veces me dicen los artistas, ay, es que solo le vendo a mis amigos, y hay como una especie de pesar en ello, ¿no? Como de, solamente vendo amigos, pero la verdad es que eso es buenísimo, porque quiere decir que te estás moviendo. Y claro, tenemos que movernos mucho más fuerte, la próxima vez tenemos que aventar esa piedra más fuerte para llegar más lejos, por supuesto. Pero de entrada ya hay un movimiento, ya hay interés y ahí lo que hay que hacer es observar a ver quiénes son esos amigos, qué tipo de amigos son y bueno, son recomendaciones que les hago cuando estamos viendo fan número 1, pero no me quiero desviar hoy del tema. Entonces, necesitamos iniciar en el lugar más cercano, ¿bien? Por eso, de pronto, querer vender internacional sin vender local, sin vender a esos primeros amigos, a esos primeros familiares, de pronto se complica porque queremos hacer un salto enorme. Imagínate que lanzamos la piedra muy despacio y nosotros queremos no vender aquí cerca, sino ya llegar, que la onda llegue hasta las orillas del río. Y la verdad es que eso no va a pasar porque no hemos lanzado la piedra tan fuerte como debiera ser. No sabemos ni siquiera cómo hacerlo, no sabíamos siquiera que teníamos que lanzar la piedra tan fuerte, ¿no? No tenemos la fuerza, no tenemos la capacidad todavía, ¿sí? No tenemos la experiencia sobre todo, ¿sí? Más que la capacidad, creo que la palabra era experiencia, no tenemos la experiencia del todo y por eso es importante iniciar desde el lugar más cercano. Si tú quieres vender internacional, lo primero que tienes que hacer es empezar a vender local, en el lugar más cercano a tu piedra, a ti, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué beneficios tiene hacer esto y empezar con esta estrategia antes de cualquier otra cosa? Bueno, los beneficios son que vas a aprender lo que significa vender, el reto que significa vender. Vas a aprender en esa práctica en lo local, vas a aprender a promocionar, vas a aprender cómo hablar de lo que vendes, cómo comunicarlo. Vas a aprender de los clientes, quiénes son, cómo son, por qué conectan contigo, por qué no conectan contigo, por dónde les gusta hablar contigo, por WhatsApp, por redes, por dónde, cómo los encuentras, dónde están. Luego, ¿cómo entregamos? ¿Cómo entrego el producto? ¿Cómo lo empaco? ¿Cómo te lo muestro? ¿Cómo te lo doy? ¿Cómo lo envío? ¿Necesito envío? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo te lo llevo? ¿Cómo lo tienes en tus manos? ¿Sí? Por ejemplo, ahí me parece que este del envío es un gran ejemplo porque imagínate que quieres vender internacional. Tienes que hacer un envío. Yo ahora te pregunto y pregúntatelo. ¿Sé dónde hacer un envío? ¿Sé cuánto cuesta un envío? ¿Sé cómo debo embalar para un envío internacional? Supongamos que haces obra plástica y que tienes que enviar un cuadro de 1,5 metros por 1 metro, por ejemplo. Si tú vas y cotizas, es probable que el envío te salga mucho más caro que la obra en sí. Claro, depende de tu precio y todo, pero a muchos de mis alumnos les ha pasado que de pronto, Tania, quiero vender internacional. Yo siempre les hago esta sugerencia, pero de pronto empiezan a investigar y se dan cuenta que es carísimo. Algunos de mis alumnos han descubierto que lo mejor es mandar sin marco, por ejemplo, y eso abarata muchísimo los costos, pero esos descubrimientos se hacen en la experiencia y en la práctica, ¿sí? Y bueno, si estás en una comunidad como la del programa El Arte Sí Vende, basta con que pregunten y muchos de los alumnos ya tienen experiencia en este tipo de envíos, entonces te pueden ayudar diciéndote con quién, cómo, en qué te tienes que fijar y tal, pero de entrada, ¿no? Requiere experiencia, requiere que lo hagamos. No vas a saber cómo se siente enviar, no vas a saber lo que requiere de ti embalar, empacar, si no envías. De verdad, no lo vamos a saber aunque lo ensayemos. Hasta que lo envías y ves que sí llegó. O llegó maltratado. Entonces tengo que poner esquineros. Entonces tengo que poner aquí. Entonces tengo que poner allá. Pero eso no lo sabemos hasta que lo hacemos. Por eso es tan importante esa experiencia. Es mejor, yo siempre les digo, que empiecen experimentando local. ¿Por qué? Imagínate que la pieza llega rota. Vas a tener que reponerla. Y eso significa dinero. Imagínate reponer un envío internacional. Que te digan, llegó lastimado. Ok, te lo arreglo. Te lo van a tener que mandar y lo vas a tener que mandar de nuevo.
con lo que ya perdiste el dinero de la obra, porque tú tienes que pagar el envío de vuelta y de regreso, porque es parte del servicio. Sería lo más honesto hacerlo. Imagínate que sucediera por falta de experiencia. Si te llega a suceder en lo local, no pasa nada. Imagínate que lo llevaste en tu coche y te dicen, ¿sabes qué? Pasa esto, se lastimó. No te preocupes, paso mañana por él. Pero ahí ya aprendiste en qué te tienes que fijar, en dónde tienes que poner el foco, qué tienes que cuidar. Y obviamente el costo de ese aprendizaje va a ser mucho menor que si lo haces internacional. Bien. Ahora, ¿qué otros beneficios tiene comenzar local y generar esa experiencia? Saber cuáles son esos problemas de los clientes y cómo resolverlos. Al final de cuentas, ¿sabes? Los clientes son muy variados y muy distintos, y los problemas que puedan surgir en el proceso de entrega del producto, de la obra, del servicio, también son distintos. Pero al final llega un momento después de muchos meses de trabajo, y no me dejarán mentir quienes están dedicados completamente a esto, en algún momento sucede que los problemas ya son los mismos, ¿no? Que como que hay una estandarización del problema. Ya es muy difícil que haya un problema diferente. Y entonces como que uno va controlando esos problemas porque uno ya los resolvió antes. Y eso suele pasar con relativa frecuencia, que llega un momento en el que ya no hay como muchos problemas nuevos, salvo excepciones muy, muy extraordinarias, pero lo cierto es que en esa experiencia sabemos que ya están esos problemas como de alguna manera, entre comillas, estandarizados y ya sabemos resolverlos. Entonces, tener esa experiencia también nos ayuda a tener este listado de problemas presentes y ya haberlos resuelto con anticipación. Si no los tenemos porque no tenemos mucha experiencia vendiendo, promocionando, ahí pueden aparecer y el problema es que si estamos vendiendo internacional, el problema se va a magnificar, ¿sí? Porque estamos muy lejos de la persona, porque hay cierta inseguridad de que tú estés en otro país, por los costos de tránsito también, obviamente, no es como, insisto, ¿no? Como en el envío, agarro mi coche y voy por la obra, la recojo, la reparo y la regreso. Aquí tendrás que tomar un avión y eso lo vuelve, o sea, lo vuelve mucho más dramático, el problema se vuelve muy, 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 muy grande, ¿no? Entonces, por eso otro de los beneficios de empezar vendiendo local es conocer esos problemas, saber cómo resolverlos, sin que sean grandes problemas, sino que sea un problema que podamos controlar. Otro beneficio es atender las finanzas. Saber controlar las finanzas, tener esta experiencia de que llevo un registro de clientes, que sé cuánto gano, que sé cuál es mi precio, que sé cuál es mi utilidad. Imagínate que vas a vender internacional y ni siquiera tienes claro tu precio. Ni siquiera sabes cuánto ganas, cuánto estás perdiendo, ni siquiera tienes un listado de cuánto cuestan los materiales, ni siquiera sabes cómo actualizarlo, en qué momento, no sabes quién te debe, das descuentos y terminas perdiendo dinero. Vamos que esa experiencia hace falta y nos vendría muy bien cuando ya estamos ante un reto como vender internacional, ¿no? Otro beneficio es que estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Otro beneficio de vender local, de empezar vendiendo locales, sí, hablamos el mismo idioma. Y no solo me refiero a la lengua, también me refiero al aspecto cultural. De pronto hay cuestiones culturales que si nosotros no hemos vivido en el lugar, no terminamos de entender. Y puede ser que en esa falta de entendimiento pongamos en riesgo la comunicación. Nosotros queramos decir algo y al final terminemos diciendo otra cosa que o no conecta o en el peor de los casos ofende a tus fans, ofende a tu público. Y tú no lo sabes y no te vas a poder dar cuenta porque no entiendes qué está sucediendo del otro lado, porque sí o sí hay una barrera cultural. Entonces, ten mucho cuidado, mucho, mucho cuidado con eso si es que estás intentando vender internacional. No solo tomes en cuenta el idioma, porque yo sé que les preocupa mucho, me preguntan mucho, Tania, ¿en qué idioma tengo que publicar en mi Instagram? Sí, es de preocuparse, pero a mí me preocupa, ya que estamos tan preocupones, a mí me preocupa que no estés tomando en cuenta no solo el idioma, sino también la parte cultural. Eso es un riesgo y tienes que tener mucho, mucho cuidado con eso. Bien, entonces, si quieres vender internacional, empieza vendiendo local.
tienes todos estos beneficios que te van a regalar esta experiencia en el área de promoción y venta, que cuando llegues ya a vender internacional, cuando sea el momento, va a ser mucho, mucho más sencillo. Tania, ¿cuándo es el momento? Cuando todos estos beneficios, toda esta experiencia, la tengas reunida. Si me dices ahorita, porque es probable que salgan las resistencias, ¿no? Que empiecen a brincar las resistencias. Tania, no, yo sí puedo vender local. A ver, ¿sabes exactamente lo que significa vender? ¿Estás vendiendo constantemente local? ¿Sabes exactamente cómo promocionar tu obra, tus servicios, tus productos? ¿Conoces quiénes son tus clientes al dedillo, No nada más que medio los conozco, no, al dedillo, con una planilla, con detalles muy profundo. ¿Sabes cómo entregar? ¿Sabes cómo enviar? ¿Tienes conocimiento de cómo hacer envío internacional? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué es lo mejor para ti y para tu cliente? ¿Sabes cuáles son los principales problemas que pudieran surgir con los clientes? ¿Llevas un control estricto de las finanzas? ¿Sabes qué funciona, qué no? Y estás tomando en consideración la barrera del idioma y la barrera de la cultura y la estás brincando y puedes hacerlo, puedes comunicarte de forma clara, sin ofender, sin tener dudas. Si todo eso es check, y estoy vendiendo muy bien y lo que quiero es escalar las ventas, crecerlas por 10 y observo que el único camino estratégico es vender internacional, entonces adelante, hazlo sin ningún problema. Pero si alguno de estos no está completado, entonces no es momento. No te metas en problemas. De verdad, no lo hagas. ¿Vale? Espero que me hagan caso, queridos, queridas. Cuéntame en Instagram, en historias, etiquétame, Tania. Yo estaba pensando vender internacional y este episodio me ayudó. Lo que quieras contarme acerca del episodio. O Tania, fíjate que a mí me ha pasado esto vendiendo internacional. Yo no sabía, intenté esto y pasó esto. Cuéntenme anécdotas. Quiero oírlos, por favor, no guarden silencio, que para eso está este canal, para eso está este podcast. Si ustedes no me escriben, no me comparten en Instagram, se vuelve un monólogo y al final lo que quiero es dialogar con ustedes, ¿vale? Así que compárteme en Instagram, ya sabes, en la cuenta @elartesivende. Ya me voy. Recuerda seguirnos en Instagram, en Facebook, en Spotify y en YouTube como El Arte Si Vende. De manera especial, pedirte que nos califiques con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. Ahí también puedes dejar una reseña. Comparte el podcast en tus historias en Instagram y en Facebook. Deja un comentario en YouTube. Déjate oír. Con estas acciones puedes ayudar a que más artistas sepan cómo comenzar a vivir del arte. Nos escuchamos el próximo miércoles. ¡Chao!